Venga, sexy. Así. Someone behind you is faster, you move on the side. Hay un incendio en Tall Mountain, no sé si los muchachos van a poder pasar. He adelantado en su vida. Hemos llegado por los pelos. Hemos visto alguna caída muy fea. Que se ha portado como una bestia este. El peor día en bici de mi vida. Aquí hay un ambiente que te caga. He pasado toda la etapa adelantando gente. Venga, venga, venga. Digo, madre mía, la que nos espera hoy. Bueno, pues ya estamos aquí, muchachos. Esto ya es la Cape Epic. Justo para hacer las inscripciones, bueno, para que hagan las inscripciones, porque como ya sabéis, yo no voy a poder participar, que es una pena. ¡Oh! Imagínate lo chungo que tiene que ser esto para que prefiera trabajar, para que vaya a trabajar con ilusión. Digo, hostia, qué guay, voy a trabajar. ¿En algún momento pensaste que acabarías haciendo esta carrera? Sigo sin tenerlo claro, pero lo veo como más cerca. Al estar yendo a recoger el dorsal, digo... El primer guantazo, ¿ves? Este primero, molesta. Pero luego ya... Este ya no lo nota. A que ya no lo has notado este. ¿Y esto pico cerrado o no? Envidia de sponsor. Pico cerrado, pico cerrado. Si quieres te podemos dar un bote. ¿Seguro? Claro. Vamos a viajar sin Nutella. Un poco Aquí técnica. vienes de director de orquesta, cabrón. Aquí vengo un poquito a tocarme un poquito el a dos manos. Mójate un poquito los labios. Va, así, así. Venga, sexy, sexy. Cógela por la cintura. Que se vea amor, miraros con amor. Kevin es el capo de la Cape. This is the 15th one. We had the first one in 2004. We are so proud to be here. His first time. Can you say some tips to him? What you needed about 6 months ago, because you have to train, and eat a lot less. Hace 6 meses que Sí. tenía que estar entrenando. Sí. Primer consejo del fundador de la Cape. Vamos bien. I will give you some tips for the next year. Not climbing. Just going. Downhill. Yeah, downhill. For you, I'll try my best. Thank you. Give you a present for you. That's for you. Yo te doy el doble porque la hagas corta. 20 kilómetros. 20 kilometers for all of these. Okay, thank you. Good luck for your ride. Gracias, ya te contaré, Kevin. Ya me acordaré. This is a typical Spanish negotiation. Try. Nice. Very good. ¿Qué te piensas? ¿Que te damos cualquier cosa? No. Good. Ya tenemos dorsal y nos falta el detalle. O sea, lo que más ilusión hace a todo el mundo, que es pillar la maleta. Estas son las vuestras. ¿Qué os parece? Mira, Yo te digo una maletita. cosa. Tú cabes en esta maleta. Aquella ya la tenemos empaquetada. Vamos. Lo tengo aquí. Una pena. Es el león, ¿no? Es el león. Ostras, pues yo tengo el elefante. Pues venga, coger los bártulos y habrá que montar en bici un rato, ¿no? Venga, va. No me dan un momentito en bici. ¿Tú has traído la bici o no, Santi? No. ¿Estáis preparados para hacer el reconocimiento de lo que es la primera etapa, la etapa prólogo? Son 20 kilómetros nada más, o sea que está bien, ¿no? A mí se me dará bien 20 kilometritos. 20 kilómetros No pase de es lo 35 tuyo. es lo mío. Aprovechando que tengo 2 pros como Dios manda, no sé, 4 consejos básicos. Se tiene que salir rápido Sí. para colocarte, pero no se va a ganar la carrera. Entonces yo creo que es una experiencia que hay que vivirla. Y Ya. si vas muy a tope, Ese es... no se va a vivir. Una toma de contacto, primer día, eso, ver un poco cómo va la bicicleta, que mucha gente, bueno, la mayoría llega el día antes de viaje y demás, recién montada la bici, presiones de neumáticos, hay que moverse entre 1.5 y 2.0, más o menos moverse ahí, depende de lo que pese cada uno. Yo os espero aquí. No os preocupéis que cuando volváis ya tenéis a mesa puesta. ¡Venga! ¡A darle! Os espero aquí. ¡Vamos! ¡Venga! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, que nos vamos a hacer daño, Carlos! Esto del deporte es agotador. Impresionante, la gente son imparables.
Los chicos ya han salido a hacer el reconocimiento de la etapa prólogo. Nosotros hemos salido a su encuentro en coche y bueno, podéis ver que hay unas grandes vistas de todo lo que es Ciudad del Cabo y también hay unas grandes vistas de todo lo que es el incendio. Hay un incendio en Table Mountain. No sé si los muchachos van a poder pasar o se van a encontrar completamente en llamas. Hay un incendio que, mira, lo están apagando. Está por ahí. Yo no estoy a favor de los incendios, pero si pasa una catástrofe que no puedes evitar, pero hace que haga menos kilómetros, oye, pues mira. Estamos en lo alto de Table Mountain, donde empieza el funicular. No se puede continuar. Ya veis aquí que está la policía, están los helicópteros para arriba y para abajo. No. Nos vamos para otro lado, que esto lo veremos mañana. Con calma, disfrutando, y aquí tenemos la línea de meta. Mañana más. Mañana más y mejor. Dentro de nada, ¿no? Estamos cagados. Esto es la cola antes de salir en el prólogo, que esto es un poco como el turno en el supermercado. O la cola antes de un tacto rectal. Me va a tocar y me va a doler. Pero ya verás cómo al final lo disfrutas. A disfrutar, a pasarlo muy bien y hacerlo lo mejor posible. Sobre todo hacerlo lo mejor posible, ¿eh? El prólogo siempre es una manera de empezar con muchos nervios, porque al final es una prueba muy cortita, que dura 1 hora y te juegas mucho en muy poco tiempo. Tuvimos un momento de acojone gordo. Tija abajo, se quedó fija y pudimos aguantar ahí como pudimos, con la tija abajo. No nos hemos caído, no hemos roto la bici, hemos hecho 1 hora 20 y pico, así que lo que preveíamos ya estaba controlado. Eran 20 kilómetros muy cortos, muy explosivos, con subidas cortas y duras, como fue la última subida hasta llegar al Árbol de la Muerte, que aparte la subida era dura aquella, que se patinaba. Se enganchaba, que se enganchaba. Y había un tío ahí con una campana así de grande, y quieras o no te animabas, pero luego llegabas arriba. Cuando llegas arriba al asfalto no veas, semáforo rojo. Semáforo rojo, vamos ahora a calmarnos. O sea, en las subidas no habla directamente. Javi, bien, mal, silencio, no se oye nada. Tengo una frase que hay 2 opciones. Raquel, por favor, un puntito menos. Y si voy en subida es Raquel, que no me metas palos, que me estoy muriendo. Venía yo aquí para encontrarme con Javi Sancho, que Javi Sancho ya ha pasado y nos va a acabar la Cape Epic y además en buena posición. Era muy bonito, la verdad, porque tenías todas las vistas Cape Town al lado izquierdo, donde veías todo el mar, la bahía. Luego ya hacíamos todo el asfalto y ya entrabas en un single track bonito de bajada, donde también había un sitio con mucha gente también. Claro. Estos están aquí porque ven toda la bajada a ver si alguien se cae, ¿sabes? Ella es muy buena, se porta muy bien conmigo, pero hace cosas que no controla. Por ejemplo, tenemos un camino 2 metros, 2 palmos de camino lisito de, vamos, tierra, arena pisada, y yo como voy cegado a su rueda porque voy a pajarao perdido...
Al rato me doy cuenta que estamos yendo por todos los pedrolos. Nos pasa también con tema de sol y sombra, que es un solago que te parte en dos. Y digo, Raquel, por la sombra, por favor. Y entonces ella dice, Sí. En algún momento nos encontramos gente que tú le pides paso una vez, 2 veces, 3 veces y no te dejan pasar. Come on, pass, please. Pass, pass. Thank you very much. You are awesome. Generalmente en todas las carreras, si viene alguien por detrás pidiéndote paso, ponte a un lado en un momento que el otro se espabila y pasa. Thank you, guys. Cuando hemos llegado a meta, al cabo de poco ha llegado la pareja que hemos tenido un poco el rifirrafe en el último tramo que era muy rocoso, con un single track bastante largo. The rule says that if someone behind you is faster, you move on the side. I will not stop. You will be 8 days of epic. You can't have people stopping for you. Y él me decía que no, que tenía 8 días y que por qué tanta prisa. Hey, you can go past. I'm not going to stop in a line like that. There's space. You can't do that. No se trata de tener prisa, se trata simplemente de respetar que alguien va más rápido que tú. y hemos visto a los delante de la mano y me he picado. He dicho, ven para acá. Y hemos entrado de la mano, jugándonosla muy fuerte, muy fuerte. Y esto ha sido el prólogo para nosotros. ¿Estamos? Okay, Venga. tira. Vale. Lo estás haciendo muy bien. Eres muy bueno en lo tuyo. Esta humillación es necesaria. Una cosa es que no haga la carrera, ¿vale? Pero que me pongáis aquí para aguantar la sombrilla, vamos, con la mierda camiseta esta. ¿No veis que no es de mi talla? Con lo que yo he sido, me cago en 10. Para lo que he quedado. Para nosotros, Cape Town es Balduchos. La primera vez que vinimos aquí, Antonio Gaso le dio el punto y, bueno, tiene una mesa con su nombre. Y al final tú no te quedas en la carrera. Finalmente, José no ha podido venir por problemas personales, que desde aquí le enviamos un fuerte abrazo. Y nada, me tengo que marchar porque tengo que continuar con el calendario de cross country, con los entrenamientos. Cuando entrenas, ¿todo lo haces con montaña o pillas carretera también? Pretemporada más carretera y ya cuando nos metemos ya en la época ya de carreras de Copa del Mundo, mitad y mitad. Con el tema de las eléctricas se está abriendo una puerta más, que había días de entrenamiento que igual pues llovía, te daba pereza y hacía rodillo, y ahora con la eléctrica pues puedes ir bien abrigado, hacer un recorrido de 30-40 kilómetros que antes eran 2 horas y media, 1 hora y cuarto. Nosotros probamos el otro día la Game de Orbea, que es de carretera y tiene una ayuda. Y ostras, es que es la bomba, tío. Pero sigues haciendo ejercicio. O sea, que no es que vayas en moto. Pero lo bueno es que te hace disfrutar un montón, porque es que al final tú vas a un esa es la puerto clave. y yo que sé, vas a disfrutar, te vas a la Sierra de Madrid y dices, me voy a ir a pasar 3 días. Y si tienes tu trabajo, sales a entrenar poco, vas y al final no disfrutas, porque vas jodido. ¿Cuántos años llevas haciendo mountain bike? 7 años. Lo que pasa es que también te digo una cosa. Yo la mountain bike la cojo muy poco. Lo poco que entreno, lo entreno en carretera siempre. Y pasa eso, que como no soy bueno técnicamente, pues haces menos. Y como haces menos, eres peor. Y entonces entras en un círculo vicioso. Está clarísimo. Que ahora estamos hablando con Tommy para romper ese círculo vicioso y romperlo ya. Mejor maestro que tienes Y aquí. dejar el ciclismo. Estamos hablando de hacer una carrera de descenso. Directamente, o sea... No hay punto medio. Descenso. Hacer una mega avalanche. Una avalanche. De Buenas confort. armaduras, buen casco y para abajo. Efectivamente, ese es el tema. Y yo creo que para el espectador también puede ser divertido. Bueno, sobre todo para el espectador. Eres mi delfín, ¿sabes lo que es el delfín? Cuando yo no estoy... Yo soy el delfín, el último. En los dorsales podemos observar las caves que lleva cada uno. Este es Newbie, que es su primera cave. 12 caves, 12 cave epics. 12 cave epics y está en el mismo box que yo. Winners all. What? Get out there and be unstoppable. Good luck, have fun. Al principio es muy difícil con tanto polvo, es que se genera una nube de polvo que es exagerado. Vamos muy
pendientes uno del otro, de no separarnos, a la misma nos girábamos, etc. Hasta el kilómetro 10-12 que hemos tenido problemas con el portaaviones. Y a partir de ahí, botella a la espalda y viviendo cuando el terreno nos dejaba, no cuando queríamos. Esta es mi cuarta Cape y este recorrido más o menos ya lo hice en la primera Cape que realizamos en 2014. Es un terreno el típico de los viñedos, muy rodador, pero con muchísima piedra y las bajadas, bueno, pues son rápidas, pero muy peligrosas. Nos hemos metido en un grupo así muy majo, todos rodando a 25, entre 25 y 30, porque era muy llanito, ¿no? Muy rodador. Y iban cayendo los kilómetros y bien. Hasta que había una rama y he volado. Raquel, voy. Me he metido un leñazo. Esos matujos aquí que se salen, tengo los dientes bien. Hostia, tienes sangre. Nos hemos dado cuenta que los arbustos aquí son blindados, que te tumban. Rocas. El arbusto de aquí es muy majado. Pistas de single track, había algunas bastante trabajadas y luego hay el típico jeep que le llaman aquí, que son dos roderas destrozadas, lleno de rocas. Hemos visto muchas caídas, gente que ya ha abandonado, muchos pinchazos, una cebra muerta, es decir, de todo. Hemos cogido otra vez el grupo que nos había dejado y a partir de ahí Tommy ha marcado el ritmo. Hay que ir juntos. Así que ahí, a rueda delante. Va. Hasta ahora es de hecho muy llevadero. Entonces me he dado la hostia y hemos perdido el grupo bueno. Y entonces la primera bajada digo, hostia, qué duro que va esto, qué duro, cuánta piedra, cuánta piedra. Y ahora con la hostia me doy cuenta que he perdido el bloqueo de la suspensión. La horquilla había quedado rígida. Que hay otra púa igual que esta y se ha roto. Hay que conseguir clavando aquí, creo. El marrón importante es que no tenemos ni puñetera idea de mecánica. Ahora. Vale, ya trabajamos. ¡Los doctores! ¡Te lo dedicamos! Mira, Raquel, aquí estoy yo, para lo que necesites. Pero por dentro estaba en plan de ¡qué potra! Aquí hay un ambiente que te caga. En Worcester ha salido bastante gente, yo me he ido arriba, he cogido la cámara y me he caído. Era muy bonito porque entrabas en la calle, se veía toda la ciudad con gente a los lados. Niños en las aceras que te iban saludando. Aquí vamos, repuntando un poquito en el mercado, que hostia, le hemos dado un poco de gas, pero con muchas ganas. Muy bien rodando, subiendo con calma y en bajadas y llano le metemos. Me he dado cuenta de un pinchazo que he tenido en la rueda de atrás porque supongo que el líquido le saltaba en la cara. Él me decía, para, y yo digo, no, tiramos, ya tapará esto, ya tapará. Y al final ha tapado y en el último avituallamiento hemos podido hinchar las dos ruedas. Tira, Jaume. Porque hemos ido perdiendo aire durante toda la etapa y al final hemos podido llegar muy bien. ¡Te cojo plátanos! ¡Dale! Estamos en el top 10 y poco a poco estar ahí e intentar aguantar nuestra posición hasta donde podamos. Muy divertida, muy rápida, muy aguantando el ritmo de Tommy. Que se ha portado como una bestia este. Este es el imparable que llevo ahora. Esto es lo que dice mi nivel. My partner in the race. Llevo. Finish a la carpa Oakley y ojo, cuidado, que te limpia las gafas. Bajando, Javi. La zona técnica se ha tirado. He dicho, oye, mira,
Ya se lo contarán a mi madre. Nosotros hemos encontrado bastante gente pinchada por el camino. Era muy fácil pinchar. Y nosotros nos hemos salvado. Mañana tocamos madera, ¿no? Yo he bajado zonas técnicas rápido. He arreglado cosas mecánicas sin tener ni puñetera idea. He adelantado en subida. Memoriza hoy y te lo guardas para tiempo. Que esto no va a pasar todos los días. No. El tema este de la ropa de imparables, ¿de dónde la habéis sacado? Me está tensando porque digo, a ver si nos están buscando sustitutos. El tema es que quería la ropa, o sea, porque Claro. me mola. Llevo luchando por una ropa de imparables, no sé, 2 años. Bienvenidos al equipo satélite de imparables. No lo merecemos, ¿no? Sí. Vamos a comer, vamos a comer. Pues cuando llegas te dan la bolsita, un wrap de pollo. Hoy nos han tocado como unas albóndigas, pero esto es el aperitivo, ¿eh? Ahora la comida grande está allí, en aquellas neveritas. Vamos, vamos. No, vamos. Mejor no variar, menú niño, hamburguesa con queso y espaguetis, que nunca fallas, porque si coges otro a lo mejor es picante o es una cosa rara. Bueno, vamos a coger un poco de desayuno. Dicen que es la comida más importante del día, pero a nosotros es la que más nos cuesta porque por la mañana tenemos estómago cerrado. A ver qué es lo que hay. Yo me voy a coger un plátano, buenísimo para todo. Que quedan las 3 pinzas de coger los croissants. Luego por aquí tenemos mandangas varias, mermeladas y cosas así, embutidos. Esto es como humor amarillo. Van a destapar y va a salir la cabeza de alguno aquí en plan de ¿qué hay? Oats me parece que es avena, un poquito de avena. Muchas gracias. Con esto puedes hacer levantar edificios. ¿Qué más? No mezclaremos con huevos. ¿Salchichas? No, Zen, no. Pasta, sí, pasta. Sí. La pasta es buenísima, blanca, es lo que más apetece. Muchas gracias. No quiero más. Ahora a comer. Aquí detrás del grupo, pero bueno, quedan 1000 personas detrás, no os penséis que estamos los últimos. Hoy 106 kilómetros, 2000 de desnivel, o sea, hay un poco más de desnivel que ayer y un poco menos de kilómetros. ¿Qué quiere decir eso? Que hay más subida que ayer. 5, 4, 3, 2, 1, go! Pues hoy es una etapa circular de 106 kilómetros y donde la etapa era muy rompepiernas. Subías 500 metros, 600 metros, 1 kilómetro, bajabas así todo el rato. Hemos salido como siempre en el grupo de adelante, marcando el ritmo, hasta que en el kilómetro 10 hemos tenido la sorpresa de Tommy. Pues nada, eso lo empezaríamos pinchado, tiene mala pinta. Guardé un poco de aire por si acaso. Ahora toca perseguir a Jaume. Vamos. Lo que pasa es que no sabe que he pinchado la primera vez, que yo pensaba que taponaría rápido, hinchar y tirar, ¿sabes? Pero no ha sido así. He hinchado, he empezado a pasar gente otra vez, y cuando ya estaba otra vez cerca he vuelto a pinchar. Otra vez. Cuando he parado salía aire por diferentes sitios de la rueda. Los he ido tapando uno por uno con el líquido. Había uno que no tapaba. Otra vez, nada. Y he salido a tope, pero a tope, que digo, los tengo que pillar ya, porque como pasemos por una alfombra de control de tiempo, si no pasamos a 2 minutos nos penalizan. Los primeros kilómetros eran muy rodadores, entonces nos poníamos ahí en grupitos y a rueda hasta que hemos encontrado las primeras cuestas. Bueno, hoy de momento tenemos un pequeño problema. Tommy ha pinchado, se ha quedado, me ha hecho que tire y bueno, aquí estamos. Yo estaba esperando una subida, habéis vivido una subida muy fuerte, una hilera de hormigas, multicolor, desde atrás era súper bonita y ya lo he visto, ¡pam! Ya he cogido tiempo y digo, ya no está más de 2 minutos, ahora ya voy más relajado. Hasta allí todo bien. Hasta allí. Bien de ánimos, estamos motivados, veo a Javi súper bien, mejor que ayer. Paciencia, ir haciendo y
que siga así de bonita la etapa. Cada avituallamiento comemos muchísimo, pero también bebemos porque si no al final llegas totalmente seco. ¡Qué frío! Es increíble decir que frío con esta temperatura, pero cuando te entra el agua congelada en la espalda te hacen los músculos. Me ha pinchado 3 veces, ha tardado 20 kilómetros en cogerme, es un mundo. Bueno, aquí lo tenemos. ¡Vamos, Tommy! Parando cada 2 minutos, una mierda. Y a partir, creo que ha sido el avituallamiento 2, se nos ha girado la etapa, pero de mala manera. Yo de atrás, con la bombona que nos quedaba hemos llenado. Luego a partir de ahí ya no teníamos aire de bombonas y cada 5 minutos y no había manera, no hinchaba nada la bombona. Después hemos llegado a la zona técnica y ahí era todo de arenita, arenita esta de playa que sabes que... Nada. 3 dedos, que llevo a 100 metros y digo, vaya zona técnica, por favor. Si no hay piedras ni hay nada. Somos imparables. Pues a los 500 metros estaba de la arenita, vamos, y hemos llegado al siguiente avituallamiento. No había tanta fiesta como el primero. Estaba yo así más en plan de, dadme agua y no me mareéis. Y la arena me chispa muchísimo, me vuelvo muy loco. Porque la sensación de que como que no avanza, que en verdad correr al bici, pero de poco me peta. Cuando me he visto que después del avituallamiento llevaba 3 kilómetros más de arenita, yo... ¡Vamos, ya estás arriba! ¡Venga, Javi, 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 Javi! ¡Cortamos! Te queda la mitad del desnivel del día. Gracias. El vaso medio lleno siempre. Ha sido un desastre la etapa, sin disfrutar nada, todo el rato pendiente del aire, un desastre, tío. Hemos llegado por los pelos, porque ya no teníamos aire ni nada. Segunda etapa muy rápida, hoy ha sido rapidísima, muy rápida y además más bonita que ayer. ¡Parable! ¡Ole! Necesito beber. Al final, 2 horas antes del corte, pero te agobias porque llevas 60 kilómetros de 110 y no avanzas. Y vas a 7, a 8 kilómetros por hora y te clavas en la arenita. Bueno, un rato es divertido, pero cuando ya llevas 100 kilómetros así, pues claro, no pasa nada. No pasa, los kilómetros no caen. Yo he acabado la etapa, ella ha acabado conmigo. Vaya día. ¿Has visto cómo está o no? Le he puesto el espárrago, pero bueno, supongo que iba perdiendo por el espárrago despacito. Bueno, esto está lleno, ¿eh? Esto... Está lleno. Y mira, aquí otra, y aquí otra, y otra, y otra. He parado un momento y salía líquido por 3 agujeros, imagínate. ¿Te has duchado? Lo noto en las piernas y digo, ya he pinchado otra vez. La tractor delante y la roller detrás, ¿vale? A la orden, señor, ¿Vale? lo que usted diga. ¿Hay mucha gente pinchando o no? Todo el mundo está pinchando. Sí, no soy el único. No, estamos haciendo... De hecho, nos estamos quedando sin cubiertas. ¿Ya? Sí. Pues guárdame alguna allí escondida donde tú sabes, sí, Jordi. en el bolsillito ahí. Muchas gracias. Pues ya estamos. Todo hecho. La bici la van a poner a punto, luego nos ponen a punto las piernas y a descansar para mañana. Que hoy el día se nos ha hecho pesadito. Hay que salir en las etapas de la Cape impolutos. Cape Epic es la única carrera que he hecho yo que tiene el servicio de lavandería. En las otras no hay. ¿Y qué pasa? Pasa esto. En la ducha lo lavas, jabón y atenderlo. Hay diferentes técnicas. Llevarse 4 pinzas, 4 o 6. Siempre van bien porque nunca sabes lo que te vas a encontrar. Aquí uno ha colgado toda su familia, ¿eh? Está bien. Otra, pues tipo tendedero, un hilo, pero ni pinzas ni nada. Aquí con el viento, este calcetín te lo encuentras 20 tiendas más abajo. Venir, que os enseño otra. Esta es bastante clásica. Calcetines en el poste, guantes en el poste. Este está bastante bien porque el aire hace de centrifugadora y se seca bastante más. Y aparte, está todo bien cogidito en cada palo. Lo han hecho a medida, ¿eh? Lo que pasa es que la gente no lo sabe. Siempre la lavandería está al lado de las duchas. Lo que hacemos es, vamos vestidos de romanos, con todo el polvo y toda la porquería, cogemos el jabón, la cartulina
y la toalla. Dejas la ropa que te sacas, que la pones toda en la bolsa y coges la limpia. Laundry. Lavandería. Vamos, nos dan la ropa de ayer, hay que abrir la bolsa, sacas la ropa limpia y pones toda la ropa sucia. Soraya, ¿qué? Hoy te ha tocado a ti pinchazos. Estás viendo demasiados pinchazos. A ver, una profesional como tú, ¿cómo me va con estas tiras tan largas? Es verdad. Give me the alicates, please. ¡Oh! Velcros cerrados, porque si no el velcro te destroza la ropa, que es todo licra y luego te hace todo de bolas raras. Yo he aprovechado y lavo el suéter, se los he colado, porque en un principio no se puede. Ya tenemos la ropa limpia, la de Jaume y la mía. Y ahora vámonos a descansar, porque hoy el día ha sido largo y mañana 110 más. ¡Buah! Tercera etapa, 122 kilómetros, la más larga que he hecho yo aquí en la Cape y casi en mountain bike de mi vida. Hoy el triple de comida, he cogido de todo. Geles, barritas. Unos sobres que dicen de Yucan que te los tomas y te dan energía, vamos, que no tienes ni desayunar ni comer ni nada, pues eso, le he metido todo. Hemos pasado mala noche, hemos comido poco, desayunado poco, pero bueno, es lo que hay, tenemos que salir, sí o sí. 2, 1, go! Good luck, Turner. Rob Robertson. Lleva aquí 6 meses sin llover y nos toca la lluvia. Túnel de lavado. Hemos salido con lluvia, después con sol, después con aire y la acera nos la han acabado dando. Parecía una etapa de transición, pero a nosotros se nos ha complicado que no veas. Es casi una montaña rusa, de encontrarte muy bien, a verte muy mal, a luego bien otra vez. Parecía que sería llevadero, que la bici correría, tal, pero el terreno nos cogía de las ruedas, teníamos la bici frenada. En el kilómetro, no sé si 30 o así, había un single track con bastante arena y hemos perdido mucho tiempo. Calculando tiempos decíamos, hostia, que estamos fuera. Yo decía, Jaume, coge el tren, coge el tren, coge el tren. Se nos escapaban todos los trenes. Y una subida muy larga, que nos hemos encontrado un tapón. Me han frenado, iba como un loco subiendo. Como la cola de un supermercado un sábado por la tarde a las 7:30. Ron, hi, hello. El colega, le digo yo Javi, tú Ron, y cuando llega el sucio es polvo Ron. Pasan los minutos, dices, llevo aquí 30 kilómetros y llevo 2 horas y pico. Cuando hemos subido la bici hemos empezado a tirar, le decimos, vamos a, ahora cuando lo que podamos, rodar rápido. No había ni las piedras ni los pinchos de ayer, pero Jaume le ha pasado otro pinchazo. El hierro que debía estar allí se ha enganchado. Se oyó clan, 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 hasta que en un derrape le ha saltado el clavo y ha empezado a salir líquido que digo, ¡buah! Y le digo, Jaume, saca el espárrago. Y dice, si no tengo. Y entre parar, sacar la rueda, que ya poníamos la cámara, pero si está hinchada, a seguir. Yo cuando he visto que estábamos en el 50 y Jaume no tenía fuerzas, digo, madre mía, la que nos espera hoy. 72 kilómetros quedaban. Cabeza abajo y pa'lante, intentando animar, venga come, venga no sé qué, pero nada, no había un gramo de fuerza. Lo de hoy de este es titánico, o sea. Pues había mucha gente, ¿no? Muchísima. Estaba por todos los pueblos y por todas las casas, todo el mundo fuera. Que no hay nada mejor en un día de descanso ver a gente muy desmontada, porque es doble descanso para ti. Dices, mira, lo que descanso porque me toca y lo que descanso porque no hago lo que hacen estos. Súper animando. Incluso yo he chocado la mano con 2 o 3 que digo, me van a tirar. Por lo menos cuando vas así jodido y te van animando, pues la verdad es que te da un punto más, ¿no?
Jaume no tiene fuerza y va tirando, pero ya desde hace como 20 kilómetros que no, nos pasa a todo el mundo. Suerte, contra el viento de espaldas, que si no... O sea, imaginaros si nos llega a coger el aire de cara. Aún estamos ahí. Noto que me agobio mucho más en zonas pues, como de arena, zonas que son más complicadas, porque dependes de fuerza y las fuerzas se van acabando. Aquí es lo que hay. Días malos, días buenos, pero sobre todo no abandones nunca al compañero. Hoy se porta como un campeón. ¡Vamos! Y lo tienes todo hecho, te encuentras las trampas de la arena. Que no hay fuerza, que la bici no corre, que te hundes. Pues que decaía un poco el ánimo. Vamos, que me cruzaba. Rodar y a ver, rezar para que viniera asfalto o pista más. Para poder hablarme. Bueno, lo primero que tenía que hacer Jaume es darme la bici, olvidarse de todo y ir a comer. Que en el asfalto va muy feliz. O se canta una jota con GoPro. La Virgen del Pilar dice que Javi Raquel llega a la etapa. No es la más técnica, pero es la más larga. Pues hay árboles con pinchos que caen al suelo. En marcha se va tapando, pero luego pinchas otra vez y otra vez y otra vez y al final pues va aguantando. Hemos ido a buen ritmo desde el inicio hasta el final, sin desmayar, o sea que de coña. Pero bueno, la gente está muy fuerte, ¿eh? Es acojonante. No puedo hablar mucho, estoy reventado. Salida, tapón, corre que no llegamos, pinchazo, tapón, pinchazo, subida, más subida, poco bajada, arena. Muy lejos. Al final la Kep es dureza, 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 dureza hasta el último día. Aquí no regalan ni una etapa. Aquí no regalan nada. Mañana Jaume así, ¿eh? Mañana tranquilos. Que estamos los dos jodidos. ¿Vosotros qué tal? ¿Cómo se ha ido? Nosotros vamos al médico, o sea, que mal. ¿Qué os ha pasado? Pues no estamos acá. Al final os voy a adelantar, ¿eh? Recuperarse y todo y así. ya está. Desde que he llegado no me he encontrado bien, he llegado a la motorhome, no tenía ganas de hacer nada, tenía frío, tenía calor y digo, me pasa algo, no es normal. De momento es fiebre, estoy cao, ¿eh? Pago pastilla. Esta mañana nos hemos levantado y ni Jaume ni yo no damos un duro por nosotros. Tommy ha desayunado, ha ido al médico, le han dicho que estaba bien para salir y yo con que estaba bastante mejor, pues tenemos que salir. La sangre está bien, estamos hidratados y la fiebre ha bajado. A la salida y a ver qué pasa. Hoy pinta complicada, nos han avisado todos que cuidado, pero lo positivo es que la última subida es de asfalto. La etapa reina y era reina. Nosotros hemos salido pensando, hostia, 110 con 1800, pues será como la primera o la segunda, más o menos. Y la verdad que no tiene nada que ver. Desde Worcester a Wellington, 110 kilómetros con 6 horas de bicicleta y aparte calor. muchísimo calor. Mucha calor. Habían senderos larguísimos, como de 15-20 kilómetros y nada, cruzabas una carretera y volvías a empalmar a otro.
Vamos rodando a cola de grupo, como hemos dicho, nosotros vamos con tranquilidad porque esto hay que acabarlo y ya no nos va el tiempo. Hasta que Tommy ha tenido otro pinchazo. Debe haber cogido una piedra sin querer y me ha cortado la cubierta bastante bien. A los 10 segundos he tenido que parar a hincharla, he puesto la mecha, he hinchado y me he visto otra vez solo. Por suerte han habido como bancales de arena y como todo el mundo iba andando, yo iba en bici y he avanzado bastante. Nos hemos colocado ahí al final, los dos tranquilamente y avanzando, tipo tortuguitas. Aparte hemos visto una tortuga, pero la hemos adelantado esa. Sí, esa era de verdad, era grande así, Era todo felicidad, que hemos pillado un poquito de asfalto rápido, hasta que en el kilómetro 4 ya estábamos en el mundo de la arenita. Pues empezamos la etapa ya con un arenal de playa. Cuando puedes clavar sombrilla, es que hay arenita. Yo al menos he pensado mucho en Javi Sancho, porque todos los días nos está diciendo que la arenita, que la arenita, que la arenita, y hoy en el kilómetro 10 había arenita para aburrir. Y entonces pensé, a mí en Atacama, en el desierto ahí de Chile, me enseñaron a que si bajábamos mucho la presión, por la arenita se puede ir. Lo hemos conseguido. Éramos los jefes. Adelantando a todos ahí, con plan, qué listos que somos, qué listos que somos. Tampoco nos has quitado tanto aire. Ha sido sobre el kilómetro 70 o así, que he comido algo que no me ha sentado bien y bueno, he tenido un bajón bestial. Es que cuando no hay nada en la barriga no hay nada. O sea, no hay energía, el músculo no tiene energía y no hay fuerza. Y lo único que hacía pobre era engancharse en una curva, salirse en otra y en vez de avanzar íbamos para atrás. En un paso muy tonto de que lo más lógico es bajarte, justo el de delante se viene arriba. Buah, ostión, sale volando. Y ella, que es doctora radióloga, dice, tú te has roto el dedo. You need water? Oh. Nos quedamos con su dorsal y buscamos a su compañero. Su compañero se llama James. ¡James! Y seguíamos avanzando. Unos gritos. James? Yeah, your name is James? Yeah. Yeah, your partner has broken his finger over there. Y James súper preocupado, media hora después de no ver a su compañero, en plan de, madre mía, vaya canelo me he traído. Cuando hemos llegado al último avituallamiento yo ya lo conocía porque hace unos años lo hicimos al revés y ostras, ahora ya sé cuál es la última subida que nos toca. Y es un puerto de asfalto que se hace largo, que se hace duro. Hemos puesto a cola, nos pedían que pasáramos a los relevos, pero hemos dicho no, que nosotros estamos malos. Vamos malos. Y sí, a mitad de puerto nos hemos descolgado y hemos cogido nuestro ritmo. Llegué al kilómetro 70 o algo así, que digo, me está costando mucho. Miro la presión, iba a 0,3 y a 0,4. Y yo iba ahí, clon, 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 clon. En el kilómetro 70. Y arenita había como mucho 1 kilómetro. ¿Pero qué kilometrazo? El kilometrazo que te marcaste. Hemos parado a comer un poco. El barrita hizo allí un esfuerzo brutal y se quedó pues desfondado. Estamos cansados. Llegamos al último avituallamiento que íbamos súper justos de tiempo. Estamos metiendo presión. Para que se agarre menos la rueda. Y luego ya bajando a meta nos han empezado aquí a dar vueltas. Y parecía esto un Scalestrick. Ves el pueblo al fondo y vuelta para aquí, vuelta para allí y te desesperas. Y sabíamos que el último puerto eran 10 kilómetros de subida de asfalto, pero no sabíamos los 12 de bajada como eran. Y pensamos, como sean 12 de bajada, como todos los que hemos caminado, estamos fuera. Se marca un puerto. Javi iba con las manos en el centro del manillar, ahí, así, y iba tirando. Si íbamos subiendo, había momentos que subíamos a 20. Y adelantábamos parejas, grupitos, tal. ¿Lo has grabado? Sí, lo has grabado. Para los nietos. Estamos dándolo todo en este último puerto. Todo y más para entrar en tiempo.
Ya esto del mountain bike y más de 100 kilómetros por etapa es una locura. Desde el minuto 0 reventados. Estamos los dos con el estómago mal, sin fuerza y aún no sé cómo estamos aquí porque la etapa tiene tela, ¿eh? Una vez pasas por meta, te viene el... Kevin, mira, Kevin, fundador de la Cape, se te ha ido la pinza. Your pins is out. Con menos piedras también se vive, Moreno. ¡Qué grande! ¡Grande! Joder, qué bien, macho. Fabada para Luis Enrique. Hello, my name is Javi. Can I cook in your food truck? This is a Asturian fabadas. I need a olla, perola. Order 55. 55. No, pues para nosotros. No, no, fire bowl. Metallic for chup chup. Chup chup. You wanna know what chup chup means? Okay, 57, 57. Hello, shawarma boys. Express perol, a perol to cook. No habéis visto una olla en vuestra vida, ¿no? Puesto tailandés, a ver si tenemos un poco más de suerte. Hello, can I in with you to cook? This is for Luis Enrique. This is of mountains of Spain. This is very soft, extra soft. Mira, coño. It's soft. I need to cook. Está un poco liado esto, ¿eh? No. Hello! I need the boss of cookers. The suprema el boss of cook. What do you want? I need a perol... Pot? You mean a pot? Yes, pot. Wait. Yes? Hemos contactado con el capo de cocina. Llevaba el gorro de duchar. Espero no haberle pillado en un mal momento. No, no, no. Oh, yes, cachondo. And I need fire. Fire? Fuegote. No fire. ¿No? No fire. I'm sorry. Ok. I'm sorry. Vamos a por el fuegote. Thanks. Gracias. Enjabónate bien. Aclarado. I need you. You need me. You have fire. We have a fire. Fire. We have this. And this is? This is destroyed pig. Lo importante de la fabada es hacerla muy lento. Así que ponerle slow motion que van a flipar. Pues ya tenemos la fabada lista. Ahora vamos a buscar la tienda de Luis Enrique. Yo no sé cómo la voy a encontrar. Sería una pena ahora que he montado todo esto. Hemos conseguido fuego, hemos conseguido olla. Lo que me ha movido para venir a Sudáfrica es esto. He encontrado la tienda de Luis Enrique. Voy a dejárselo con mucho cuidado. Le he dejado una nota para cuando lo vea que sepa que somos nosotros. No sé cómo se despierta. Se despierta de muy mala leche, seguro. Pues la etapa de hoy en Wellington ha sido circular, de solo 39 kilómetros y 2 horas y poco encima de la bici. O sea, yo creo que para mí ha sido un regalo y creo que para Jaume también. Lo mismo, lo mismo. Y al salir en diferentes grupos y cada 30 segundos, pues nos ha tocado salir pronto, pero no tanto como los otros días. El cuerpo lo ha agradecido, que te levantas que pareces otro. Por fin las pulsaciones vuelven a subir. Hemos adelantado unas cuantas parejas
Y nada, intentar aguantar el ritmo ahora. Vamos, Jaume. He apretado un poquillo a ver cómo Jaume respondía y Jaume ha respondido al 100%. La verdad que Wellington nos gusta. Estos días atrás hemos tenido bastante fresco hasta que hemos llegado a este valle. Se nota mucho más el calor y eso puede pasar factura sobre todo a la gente que ha salido muy atrás. Que no es lo mismo salir a las 8 de la mañana con 25 que salir ahora con 35. Vamos a tirar rápido, pero por el calor, solo por el calor, porque hace calorcito y queremos llegar pronto. Aquí Libón, que ya ha acabado y nosotros no hemos empezado aún, y nos va a caer la del pulpo. La calor nos ha matado, nos ha pillado arriba del todo pues a 35 grados. Al final la bajada está bonita, se nos han cruzado 250 monos. ¡Los monos, tío! ¡Monos! ¡Cuidado con los monos! Cuando nosotros llegábamos, justo salía Javi por el otro carril, ¿eh? Exacto, sí, por el otro. ¡Javi, Javi, Javi! Yo creo que las va a pasar canutas hoy. En el kilómetro 5 he empezado a notar un dolor de barriga muy fuerte, pero insoportable. Estoy fatal del estómago. Me duele un montón. He vomitado una vez, he tenido un par de sustos bajando, no controlaba la bici, iba muy vacío, muy mareado. He intentado continuar arrastrándome hasta el 14 o el 15 y ahí sí que no podía más. Estamos en el kilómetro 15. Yo he vomitado hace un momento y Raquel se ha ido ahora al avituallamiento al 25 kilómetros subida a cargar agua fría. Pues nada, cuéntanos tu etapa. Vale, bueno, la etapa de hoy ha sido... Estoy triste. Es que han sido muchas emociones. Era el kilómetro 15 y el avituallamiento estaba en el kilómetro 20. 4 kilómetros de puerto. Y digo, bueno, pues subo a lo que me den las piernas. Voy volando al avituallamiento, que nos faltan 4 kilómetros, a buscar agua fría y vuelvo a dársela. Y así al menos Javi bebe y a ver si se recupera un poco y podemos seguir. Está siendo esto el peor día en bici de mi vida, pero con diferencia. Venía una subida muy fuerte, muy fuerte. Como súper justos, muy justos de tiempo. Y el corte estaba en el kilómetro 20. Buf para subir. A muerte. He adelantado, creo, a todos los que había en la subida para adelantar. Y luego he mirado el Garmin y me ha salido 199 de pulsaciones máximas. Me faltan 2 kilómetros. Un kilómetro. Llego arriba, relleno bidones. Hemos rellenado. Era complicado porque yo bajaba a toda leche y la gente estaba subiendo. Iba ahí tan cegada entre el cansancio y todo que me he equivocado. Me he metido por otro camino. Pero bueno, ahora ya encuentro y voy para allá. Te vas a quedar fuera tú también, si no. Estaba vacío. No me podía mover más, ya han venido la asistencia médica y cierre de carrera. Me he encontrado con el chico de cierre de carrera y me dice, mira, el corte es llegar al avituallamiento en 10 minutos. Raquel había perdido mucho tiempo allí, se tenía que hacer una contrarreloj ella para poder llegar en tiempo. You can still be a finisher, but you have to come now. We have to go now fast up this clump. Tira.
Claro que tienes que tirar, Raquel, tío. Javi me ha dicho, sigue, sigue tú, al menos acaba tú. Y ¡buah! Lo mismo, todo el puerto para arriba, otra vez a tope, pero esta vez con crono, porque tenía el chico de la organización que iba a mi lado en bici y cantándome los minutos que me quedaban para llegar dentro de tiempo al corte. 15 minutes. Lo he dado todo, sprintando, ya estaba sola porque no había nadie más. Claro, yo había subido ya a ese puerto y sabía lo que me quedaba. Me dice, 2 minutos. 2.5 minutes to go. Just the climb just keeps rising. 2.5 minutes. 2.5. Venga, venga, venga. Me quedaba todavía una rampa para subir. Digo, madre mía, que no llego. Y veo al final del camino las banderolas del avituallamiento y digo, wow, último esfuerzo. 1 minute to go. You're just gonna make it. Oh. Me recuperaba un poco, pero nada, porque tenía que llegar en tiempo al segundo corte. Venga, vamos. Y el resto de la etapa, una crono hasta llegar abajo. La última de la carrera, la última de la última. Quieras o no, al momento de subir el puerto con la adrenalina y todo no piensas mucho, pero luego cuando te encuentras ahí sola, porque era la última. Sin ganas, sin ganas. Echo mucho de menos a Javi. Soy muy desanimada. Me sabe muy mal haber seguido sin Javi. No tengo ganas de seguir. No, es que no tiene sentido. Tenía sentido acabar juntos, pero así. He entrado con 5 minutos, o sea, justilla. Y bueno, y esa ha sido la etapa de hoy. ¿Qué tal? Vamos a conocer a una persona muy, muy buscada. Miles de personas lo escuchan, pero no todos lo llegan a conocer. ¡Hombre! Hola, ¿Qué tal? Míralo, qué majo ahí. ¿Ya va equipado? Lo primero de todo, muchas gracias, Noel, por atendernos. Una persona de las más buscadas de la Cape Epic. ¿Cuántas Cape Epics llevas despertando a la gente? This is my 6th year. 6.000 personas, podríamos decir, que has despertado, 1.000 personas por edición. Lo de despertar con la gaita, ¿lo haces porque a ti también te molesta madrugar o porque realmente dices, esto va a ser una fiesta a las 5 de la mañana? I'm not a morning person. I actually don't like getting up in the morning. We would either use a siren, and yes, I do like to play party music in the morning. So I think this is a softer choice. ¿Por qué la gaita en otro instrumento? When the Cape Epic started, there was a rider who played the bagpipes, I think for the first 3 or 4 years. So it's part of the tradition of the Absa Cape Epic. Tú te pones el traje de gaitero homologado, el correcto. ¿Tú alguna mañana te has levantado que has dicho, hoy tocaba la gaita en pijama? I've never thought about that. Now that you've put the idea in my mind, I'll think about it. ¿Qué te parece si hacemos una prueba? En las etapas que quedan, voy yo a las 3:30 con una gaita y despierto al gaitero. Probably won't be a good idea. I don't have to get up. No. You do have to get up. ¿Qué te parece si yo soy tu representante a nivel de gaiterío y te muevo por el mundo y vemos a ver qué podemos sacar y yo me quedo un 20%? Fantastic. Si yo te cierro contratos, podríamos decir que yo estoy consiguiendo que tú vivas del aire, ¿no? Porque al ser que tocas la gaita. Yo tengo aquí la partitura de una canción, que es mi canción favorita, es muy importante para mí. Y yo te iba a pedir si la podías tocar una mañana de estas. En España en las discotecas lo hacen mucho, piden canciones. Y yo digo, pues lo voy a probar. Lo vas a petar mucho. Si tocas esto, te va a cambiar la vida. Te vas a poner el cinturón negro de gaita. Okay. Music seems a bit difficult, but we'll see what we can do. ¿Sí?
Muchas gracias, Yes, nice por la meeting you. atención, por tocar esta canción y por despertarnos cada mañana. Que si no fuera por ti yo me quedaría hasta las 10 de la cama. Amaneció nublado y eso hizo que el calor que había hecho el día anterior bajase muchísimo. Yo creo que bajamos hasta 10 grados. 1.4. More. Bueno, por suerte le han salvado la vida, porque si no... Javi se encuentra todavía muy mal de la barriga, estaba muy chungo. La verdad es que me da mucha pena, es una sensación muy rara. Intentaré acabarla por los dos, es el objetivo de hoy. Sola del último cajón y la última. La verdad es que me he encontrado súper bien. Tenía las piernas súper frescas y digo, pues a apretar. Y la verdad es que he hecho toda la etapa a fuego. La primera parte de la carrera era pista ancha y he empezado a adelantar gente. Iba adelantando gente, pero a cajones enteros. O sea, veía todo el cajón y pasaba y digo, jolín, qué bien me encuentro, estaba flipando. Ya nos habían dicho que era una etapa más larga y muy parecida a la anterior, con mucho sendero, limpio sobre todo. Súper polvorienta, si acabas del polvo, los ojos, la boca, el bidón, todo lleno de polvo y es un poco, al final ya acabas bastante cansado. La primera parte, hasta el primer avituallamiento, sí que era la típica Cape, que son viñas para arriba, viñas para abajo. Pero a partir del avituallamiento 1 nos hemos empezado a poner dentro de senderos súper bonitos. Ha sido una de las etapas de la Cape, de las 4 que he hecho, que me ha gustado más. Ha sido una etapa muy chula de verdadero mountain bike. La etapa de más de BTT que ha habido este año aquí. Con peraltes, que te lo pasas muy bien. Todo prefabricado, o sea, súper currados. Así muy limpios, con mucho flow. Que habían pasado el rastrillo en la mayoría de los sitios. Con cambios de rasante. Para mí la más bonita con diferencia. Era muy divertida. El problema es que está muy seco todo y entonces en cada curva podías caerte. Iba apretando y notaba que respondía y digo, pues más. Y me he pasado toda la etapa adelantando gente. For your right, for your left, en mi inglés macarrónico, que más o menos me entendían. Right. Fast, please. Your right. Your right. Uy, Con el track de ayer voy a ciegas, no sé lo que viene, voy a fondo y ¡buah! Cuando hay pista remonto un montón, pero cuando es single track pillo tapones y es imposible adelantar. Pero bueno, voy a tope, que he ganado un montón de posiciones y si no, las pierdo. ¡Venga! ¡Eres bona, Lisbona! Muchas veces vas en grupos que ese grupo sube muy bien y baja muy mal. Nos adelantan en las subidas y luego a la hora de bajar y no podemos adelantarlos. A veces hemos llegado a un acuerdo, dejarles pasar cuando suben y que ellos nos dejen pasar cuando bajemos. Al tener buenas sensaciones en la crono del día anterior, yo creo que íbamos un poco confiados y ya nos abandonamos un poco con el tema del estómago. Ya estamos recuperados y a mitad de etapa nos hemos encontrado fatal. Y viene el tío del mazo. Entonces le he dicho a Tommy, hacemos lo que hemos hecho hasta ahora, cogemos un ritmo y vamos haciendo. Que pasen los kilómetros y así llegaremos. Vamos juntos como podemos y intentándonos echar una mano todo lo que podemos, pero claro, aparte en el single track es mucho más difícil. Raquel, ella no va con el remolque, que soy yo, ha salido desfogada y no llegamos a los puntos para grabarle. Eso hace que adelantar a gente. Yo no sé si tenía mucha velocidad reprimida de las etapas anteriores. Hemos visto alguna caída muy fea y la verdad es que asustaba. Hemos visto a una persona ser en ambulancia con la cara totalmente destrozada. Ha habido un momento que hemos dicho, para,
No vaya a ser que nos vayamos a matar. Iba mirando y yo llevaba gente a rueda, pero claro, yo no encontraba ninguna rueda que seguir, porque todos los que encontraba los pasaba. Esta chiquilla llega a las subidas y empieza pero mira, quietas y sabe sufrir muy bien, ¿eh? Era muy engañosa porque tenía también casi 2000 metros y no te llevas aquella sensación de dices, uff, cómo subía. Si las etapas las hacen chulas, con senderos y vas subiendo, bajando y te lo pasas bien, no te das cuenta y te salen los kilómetros y el desnivel. Oye, la fabada, tú, el compango como el de mi madre. Choricín, morcilla, tocino. Mira, si me lo deis en el prólogo, vuelo. Gracias. Pues lo que estoy flipando es que cuando he llegado a meta, he subido el track a Strava y me han dicho que he hecho un com. ¡Uf! ¡Qué emoción! Vaya crono, vaya etapa. Me lo he pasado súper bien, ha sido alucinante. Unos senderos subiendo, bajando. Y Javi me ha dicho que ha calculado que he adelantado a 600 personas. A ver, realmente he adelantado mucha gente, pero claro, no los iba contando. ¡Ya vaya! Pues la fiesta yo creo que es aquí, en la carpa esta blanca que tenemos aquí. La verdad. Es un fiestón en plan de, mira, he traído recoveries para todos. No sé, igual es una fiesta sorpresa y por lo tanto se agachados y esperan. Te has ido llegar tú y mira, todo el mundo mirando. Mirando. Javi Sancho, sí, un aplauso, por favor. ¡Aplauso! En serio, ¿qué le haces en las salidas de curva y en los grupitos? Tenemos que hablar. Pero estoy muy a favor. ¿Qué tiene mi problema? Porque el Raquel me pasa lo mismo. No. A 500 puestos más atrás está pasando lo mismo. Sale de curva, arranca. Me pongo a rueda y cuando le digo un puntito menos me clava freno. Cuando le digo un poquito más me mete palo. Digo, ¿pero esto qué es? Javi le pasa lo que me pasa a mí, que tú vienes de la carretera. Claro. No, broma, es que es totalmente diferente, tío. Es que se nota, os habéis sentado los carreteros ahí y el biker ahí solitario. Así. Aquí se nota el que entrena de verdad y los que hacen rodillos, las cosillas, el Swift, el online, el no sé qué. Viendo la cámara, se me sube arriba al tío. No puedes hacer el ridículo, te están grabando. Venga, apuro, que te grabo. Claro, tío, ya lo primero que hago, posición biker, tío. Yo no me puedo salir en una curva, tío. Llego abajo y me dice, ¿para qué bajas tan rápido? Te estás jugando el pellejo. Digo, no me grabes, tío. También te digo que después de ver el vídeo que habéis colgado de Raquel, creo que hay más diferencia entre Raquel y tú que entre él y yo, ¿eh? Raquel va muy bestial. Pero flipado, tío. Y además, para acabar de hundirme, yo con dolor de tripa llego a meter y digo, ¿qué tal estás? Pues estoy fresca como si no hubiera hecho nada. ¿Qué más te iba a decir? Te ha vuelto a entrar, no la perdón. Espera. Llegué a pensar en la etapa reina, ojo, lo voy a decir, si me caigo a lo mejor es lo mejor que me puede pasar. Porque tengo una excusa para estar en el suelo un rato. El año pasado casi me la liaste. Como yo me quería ir a mi casa. ¿Sí? Solo pensaba, yo vi la curva y me dice, cuidado, que digo, cuidado. Entré en la curva y empecé a escuchar, ¡Hola, loco! ¿Pero qué has hecho? ¿Qué has hecho, loco? Las largas les hice todas, fregué la que de 39 porque soy así de jefe. Es que eres tonto hasta para eso, tío. En Instagram había un montón de comentarios, no pasa nada, ya sabes que lo puedes hacer el año que viene, vuelves. Y yo. ¿Y qué planes tenéis de carrera? Carretera todo. Yo me voy a mountain bike. Ahora rompemos. Me dijo que iba a cambiar y sigue siendo el mismo. Me dijo que iba a cambiar, me dijo que yo no iba a seguir así. Yo tiro más para una relación rápida, explosiva. He buscado etapa reina, ritmo estable, más duradero. Que a ver, que seguiremos como amigos. Y algún WhatsApp algún día que llegas a entrenar y dices, hoy he pensado en ti. Por si acaso se anima y me llama. ¿Qué os parece? Queda mañana la última etapa, vamos a descansar. ¿Pero estamos de fiesta? Sí. ¿No ves el ambientazo? Mira. Mira, que te aplauden otra vez. Amigos, un aplauso para... Ha quedado claro que mueve masas.
primeros kilómetros son de asfalto. A ver si puedo adelantar un poco. For your right. He empezado adelantando bastante, ganando posiciones y pronto he encontrado mi sitio, me he estabilizado en una posición en la que iba cómoda. Y aquí tenemos a Raquel Lisbona a tope encendida. ¡Venga, dale, va arriba! Desde el primer momento hemos salido y ya no teníamos fuerzas porque Jaume ha tenido una mala noche, ha estado otra vez con problemas de estómago y lo hemos notado otra vez en carrera. Cuando sales y ves que el motor no va, entonces le digo a Tommy, tenemos que hacer modo reserva, vamos a llegar y ya está. La primera subida era larguísima. Luego una bajada bastante técnica que hemos encontrado un accidentado. ¿Ahí ok? Yo también he tenido que ayudarle porque el compañero se le había marchado. Ahora vamos a ver lo que ve un cámara de cerca. Hola, ¿estás grabando? ¿Que te has puesto una peli dentro de la cámara? Después del puerto ha venido unos kilómetros que eran rompepiernas, subir, bajar, subir, bajar. Pero bueno, se iban haciendo y me ha pillado el kilómetro 50 un pajarón. Bueno, creo que tengo una pájara. Porque estoy muerta, no puedo. Estoy como mareada y no subo de pulso. Estoy de una flojera. Digo, va, Raquel, que queda nada, dalo todo, que en nada ya llegas a meta y con la ilusión esta he tirado. One for each, ¿eh? One. Es muy importante cuidar la cantera de cámaras. Estamos formando aquí a 3 futuros cámaras. ¿Está bien el plazo o qué? Cuando llegas aquí, que te falta un kilómetro o así, y ves a lo lejos la meta, es súper emocionante. Gracias a él he estado en un cajón que ni me lo pensaba, porque gracias a él hemos estado todos los días en el cajón A, incluso estando mal, hemos estado ahí. Ya tenemos aquí, ya llega Raquel, menuda campeona, vamos, venga, venga, vamos todos, venga, venga. La carrera más bestia que hay de mountain bike del mundo, vivirlo es una suerte que nos sentimos muy afortunados. Hemos acabado y estamos aquí y súper feliz. ¡Buah! Es que no hay palabras para describir la emoción que se siente al acabar. Y la conclusión definitiva es ole por la Cape, porque cada año se superan más, o como mínimo cada año me gusta más a mí. Y al final te alegras de decir, hostia, hemos venido, hemos disfrutado una gran experiencia y encima la he podido compartir con alguien que ha estado a mi lado y que nos hemos estado ayudando durante 8 días. De esta experiencia me llevo un gran amigo, porque para mí ahora es un gran amigo. Cuando me llega a lo mejor algún día, hoy me da palo ir a por pan. Digo, hombre, si subiste 5 kilómetros a por agua en bici, no te dará tanto palo esto. Y yo me voy a agarrar muy fuerte a eso y es de lo que me digo la Cape. Ya, solo follar. Ah, bien. Están grabando ya, tío, pero son recursos esto, ¿no?
sudor, nada. Huele a colonia. ¿Lo veis el agujero? Mira. Y dale al líquido, dale al líquido, dale al líquido. Otro sueño cumplido. Y aquí no ha pasado nada. Hemos surtido gominolas, sandía, esto es un festival. Y que hoy me he levantado muy mal. Tengo sueño. No quiero empezar a grabar, joder. Era de este rollo. You have punch. No, hay punch. Aquí, mira, ¿quién curra? Ha quedado claro, muy grave.